El vídeo de hoy es un vídeo que llevo bastante tiempo queriendo grabar. En el vídeo de hoy exploro las referencias y el trasfondo filosófico de dos de mis series favoritas, BoJack Horseman y Rick y Morty. Al menos esa era mi intención inicial, pero he acabado divagando, yéndome por otros derroteros, poniéndome intensa, creyéndome psicóloga. Empezaré por BoJack Horseman, que de hecho es la razón por la que estoy grabando este vídeo y la serie sobre la que más siento que puedo decir. BoJack Horseman es una serie que considero que entroncaría con El dios ha muerto de Nietzsche, con la crisis de la modernidad tardía. He's a lie that grown-ups made up because we like to believe that there's an order to the universe and that good behavior will lead to happiness, but the fact is that just isn't true. Como ya comenté en mi vídeo acerca de la célebre frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado de Nietzsche, os dejaré enlaces al vídeo en la descripción porque ahí ahondo un poco más en esta cuestión. La muerte de Dios es la metáfora que emplea Nietzsche para referirse a lo que considera la principal crisis de la modernidad. Y es que por un lado, la secularización, la progresiva separación de la esfera política y la esfera religiosa o espiritual, y el creciente descrédito de la religión, ha hecho emerger en las conciencias modernas la idea de que no existe un sentido ni unos valores objetivos, trascendentales, anteriores al propio ser humano, un destino prefijado, un propósito. Esto podría entenderse como una liberación, y en parte es así, pero también tiene su contrapunto negativo. La muerte de Dios nos deja solos, desamparados, sin una hoja de ruta, sin un cómo proceder a partir de aquí, a qué nuevo sistema de valores acogernos. Deja en evidencia que no tenemos ningún propósito intrínseco, que nuestra existencia no obedece a ningún plan deliberado, que hemos nacido porque sí, que no existe un orden cósmico tal y como lo habíamos entendido, ni una justicia cósmica, que estamos solos ante nosotros mismos. Todo esto puede desembocar fácilmente en un nihilismo pasivo, autodestructivo, en un hartazgo, en un hastío vital, en un cansancio, nada significa nada, nada tiene sentido. Y uno de los dilemas que creo que plantea BoJack Horseman como serie es cómo enfrentarse a la muerte de Dios, o más en la línea de Sartre, a esta libertad radical, a este no tener ni un fin, ni un propósito, ni una esencia preestablecida, a la angustia que esto genera. Do I have a purpose? I need something to do. A job or a task or a direction in life. La existencia precede a la esencia en el existencialismo. Yo me doto de una esencia, yo doto a mi vida de un sentido, por lo tanto es mi responsabilidad. Tengo la libertad, pero también la responsabilidad de hacerlo. Las cosas no tienen un sentido por sí mismas y tampoco hay ningún árbitro trascendental mandándome mensajes sobre qué es lo que tengo que hacer y lo que no, guiándome de alguna forma. La mayoría de personajes de la serie lidiarían con esa angustia a través de la distracción. Verse a cruel, uncaring void. The key to being happy isn't to search for meaning, it's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead. Starting now, you are a hard, heartless career gal. Go to work, be awesome at it, and don't waste time on foolish flights of fancy. From now on, you are a robot. Y BoJack, bueno, es BoJack. I love the part about how you became famous so you could be constantly surrounded by distraction and wouldn't have to be alone with yourself. Intenta llenar sus vacíos con alcohol, drogas, farras, revisionando episodios de Horsing Around. Lleva desde que se canceló la serie intentando matar el tiempo para no tener que pensar ni por un segundo en quién es, en qué queda de él y qué va a hacer con el resto de su vida. Por supuesto, todo esto se tambalea cuando lee la biografía que Dayan ha escrito sobre él y se pone frente al espejo. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Diane? That's the thing. I don't think I believe in deep down. I kind of think all you are is just the things that you do. BoJack quiere pensar que su esencia es buena, que en el fondo es buena persona a pesar de estar cometiendo siempre los mismos errores. A pesar de estar decepcionando a todo el mundo, a pesar de no estar haciendo el trabajo necesario para conocerse y cambiar sus hábitos y su forma de relacionarse con los demás. Somos testigos de hasta qué punto BoJack se odia a sí mismo. Sabemos que le pesa la culpa, la sensación de fracaso, sabemos que se autofustiga, pero cuando uno no se responsabiliza de sus propios actos, cuando no da pasos concretos para tratar de enmendar sus errores o asegurarse de no repetirlos, el hecho de recrearse en la culpa y en lo mucho que te odias a ti mismo y demás se convierte en una performance, se convierte en autocompasión, en una forma de autojustificación. Es como un bueno, me siento muy culpable, así que en el fondo no soy tan mala persona. Y lo único que consigues con eso es perpetuar el ciclo. Y eso es exactamente lo que Todd le dice en un episodio a BoJack. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better. Hay un episodio en el que Dayan le dice a BoJack que Sarah Lynn
estaba hasta cierto punto condenada, o que al menos tenía muchas papeletas por el ambiente en el que se había criado, de acabar teniendo una vida caótica, desenfrenada, de excesos y adicciones, ¿no? Al haber sido expuesta desde muy niña al mundo del espectáculo y a todo lo que supone, todo lo que suele traer consigo. Y Bojack se lo toma en ese momento como una forma de eludir toda responsabilidad por sus actos, por cómo influyó en ella y en las decisiones que tomó. So, what you're saying is, everything is society's fault, and we as individuals never need to take responsibility for anything. No, not exactly. I was just saying that... I like that. Spoilers de la tercera temporada. La muerte de Sarah Lynn supone también un punto de inflexión para Bojack. En el fondo siempre ha sabido que sus decisiones tienen consecuencias y afectan de forma clara a las personas que hay a su alrededor. Pero el influjo que tuvo sobre Sarah Lynn tiene consecuencias irreversibles, dramáticas e imposibles de ignorar. Vemos en su relación con Hollyhock un intento de resarcirse y no repetir los errores que cometió con Sarah Lynn. Aún atemorizado y errático, está aprendiendo de sus errores. Creo que la serie también incide mucho al estar situada en Hollywood. Bueno, en Hollywood, en una versión de Hollywood plagada de animales antropomorfos, también incide mucho en cómo la fama, el dinero, el ser vistos por mucha gente, pero de una forma superficial, tampoco nos llena ni nos hace felices. Great house, great career, great life. That must be why I'm so goddamn happy all the time. Muchísima gente que consigue fama, éxito y dinero se sume en depresiones porque obtiene aquello que todo el mundo cree que necesita para ser feliz y comprueba que ni siquiera en esas circunstancias lo es. Y claro, la sensación de desamparo es mucho mayor porque ya no hay un horizonte, ya no hay algo a lo que aspirar. Bojack nos cuenta en Free Churro, el episodio situado en el funeral de su madre, cómo siempre había buscado sentirse visto, validado, aceptado por ella. Y eso es lo que le lleva a la televisión. La televisión juega también un papel fundamental durante su infancia. Se encuentra atrapado en un núcleo familiar emocionalmente distante y negligente, y esta se convierte en su vía de escape. Pero nunca le llena lo suficiente porque la gente no le está viendo de verdad. Tampoco él se está viendo de verdad. La familia que tiene en Horsing Around es un sucedáneo, una ilusión. Si intentáramos extraer una moraleja de esta serie, considero que de hecho hay varias, hay unas cuantas lecciones que podemos extraer, pero una de ellas sería que no tenemos una esencia preestablecida, somos lo que hacemos. Y con lo que hacemos damos sentido a nuestra vida, tenemos esa libertad que a su vez es una responsabilidad y no podemos escapar de ella. En vez de intentar distraernos, en vez de procrastinar, en vez de sumergirnos en, no lo sé, distracciones pasajeras y vacías para no tener que pensar, tratar de descubrir por qué no somos felices y qué es lo que realmente necesitamos, ir a la raíz. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Sentirnos vistos de verdad, no de forma superficial por los demás. En vez de buscar atajos fáciles, en vez de creer que la fama, que alcanzar un cierto estatus, que conseguir pareja o que tener dinero llenará ese vacío. Es necesario que sepamos de dónde venimos y qué sucesos nos han marcado para entender y explicar nuestro comportamiento actual, pero a veces hay una línea bastante delgada entre explicar y justificar. Y creo que ese es un mensaje muy recurrente también en la serie. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. El imperativo de no escudarnos en nuestros traumas o en el daño que nos hayan hecho a nosotros y responsabilizarnos de nuestros actos y del daño que podamos haber infligido a otros. Apelar a nuestro pasado y a lo mal que otras personas nos han tratado como si eso nos diera carta blanca para poder tratar sin miramientos y sin ningún tipo de consideración a los demás, es lo que he dicho antes, solo perpetúa el ciclo del abuso y del daño emocional. Aunque también es cierto que a veces puede llegar a ser difícil no pasarse al otro extremo, no culpabilizarse más de la cuenta. Otra cosa que saco en claro, y aquí no sé si ya estoy proyectando de más, pero al menos esto es algo que yo extraigo a partir de la serie, es que cuando sufres una depresión, y sobre todo si es una depresión que se ha dilatado mucho en el tiempo, que se ha cronificado, hay una cierta tendencia a revolcarse en la propia mierda, a recrearse en ello, a encontrar refugio y amparo en el hecho de estar mal. Es bastante fácil acabar autosaboteándote y dar pasos que sabes que van en contra de tu recuperación. Y no porque no quieras salir de ahí, sino porque el mundo exterior en el que siguen viviendo el resto de personas y a un ritmo que no es el tuyo, enfrentarse a ese mundo muchas veces da mucho más miedo que la idea de quedarse, digamos, en este refugio de procrastinación y de hábitos autodestructivos que sabes perfectamente dónde te van a llevar. Más que pereza o falta de voluntad,
Creo que lo que subyace muchas veces es una tendencia a la evitación, precisamente por el miedo. Y es solo cuando te fuerzas a dar pasos que no quieres dar y que te dan miedo, a reconectar con los otros. Muchas veces es entonces cuando empiezas a recuperar poco a poco las fuerzas y las ganas de dar más pasos que te permitan estar bien. Y eso es lo más difícil, pero también es lo más necesario, y solo se vuelve un poco más fácil cuando coges el hábito. Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part. En la sexta temporada también nos sugieren la idea de que quizás en parte Bojack sabotea su carrera profesional y sus relaciones interpersonales precisamente porque siente que no merece ser feliz, porque la culpa y el autoodio que arrastra le llevan a sentir que debería estar revolcándose en el barro. Sometimes I feel like I was born with a leak, and any goodness I started with just slowly spilled out of me, and now it's all gone, and I'll never get it back in me. It's too late. Una escena que me parece muy positiva y que demuestra el crecimiento de Bojack es cuando, en la sexta temporada, spoilers, su terapeuta le dice que rompe todo lo que toca y que eso es lo que es. ¿Qué hace Bojack? Ignorar esas palabras, porque sabe que su terapeuta, que acaba de recaer en la bebida, en parte por culpa de Bojack, solo trata de alejarle pulsando las teclas adecuadas, diciéndole lo que sabe que le va a doler. Estas palabras nos recuerdan a lo que le dijo también su madre mientras él rodaba Secretariat. Your father and I, well, you come by it honestly, the ugliness inside you. You were born broken. That's your birthright. You're Bojack Horseman. There's no cure for that. Y esta forma de aludir a una especie de esencia venenosa, maldición o enfermedad incurable es el modo que tiene su madre de eludir su propia responsabilidad por haber perpetuado el ciclo del abuso, pagando con su hijo lo que sufrió a manos de su padre y su marido. Pero ahora Bojack sabe que esto no es cierto, que no está condenado a seguir dañando a otros, que puede cortar esa cadena, porque ese tipo de pensamiento fatalista, estoy roto desde niño y no hay nada que pueda hacer, suele acabar sirviendo también como una especie de justificación, se convierte en una profecía autocumplida. Martirizarse es contraproducente. Si realmente queremos enmendar nuestros errores, tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de repetirlos, y eso pasa por perdonarnos a nosotros mismos sin por ello perder de vista que lo que hicimos estuvo mal. Lo contrario, no perdonarse, el autoodio, recrearse en la autocompasión, no beneficia a nadie y solo conlleva más problemas a la larga. Algo que también me encanta de Bojack Horseman es cómo trata el feminismo, porque es lo suficientemente crítico, es decir, no es el típico caso de, como vemos muchas veces, de tokenismo, de vamos a meter 4 consignas feministas así bastante vacías y despolitizadas, por decirlo de alguna forma, para tratar de contentar, digamos, a una parte de la audiencia. No, va más allá y se nota. Es una serie con sensibilidad y conciencia feminista, sin lugar a dudas, pero también hay una crítica bastante explícita, yo creo, al feminismo pop, al feminismo liberal, a la instrumentalización del feminismo para blanquear y encubrir otras formas de explotación. Lo vemos muy claro en la escena de esas 2 chicas que crean muñecas, digamos, más inclusivas, más diversas, ¿no? Para que haya más representación de, bueno, en ese caso de tipos de cuerpo, pero también de especies, ¿no? La cuestión es que después de soltarte el discursito pseudoempoderante, vienen a decirte que están teniendo tanto éxito que van a deslocalizar la empresa para poder obtener mano de obra barata y abaratar los costes de producción. Y es como... Pero al mismo tiempo, digamos, tienes el contrapunto de Diane, ¿no? Diane, diríamos, que es la feminista un poco más concienciada y con una perspectiva más de clase que evidentemente no encaja bien este tipo de discurso. De hecho, creo que Diane sería la única que no intenta anestesiarse, que intenta ser honesta consigo misma e ir a la raíz de por qué no es feliz, que busca responsabilizarse, darle un sentido a su vida defendiendo los ideales en los que cree, poder marcar la diferencia, y que choca con 1000 contradicciones e incertezas por eso mismo, se da de bruces y sufre por eso mismo, porque nunca es tan sencillo. Hay en este mismo capítulo del que estoy hablando una sátira brutal de todo lo que sería el capitalismo de los oligopolios, y habla también de violencia patronal, de explotación y accidentes laborales, en fin, es muy buen episodio. También, y me alegró mucho que hicieran esto, hablan de cómo en muchos casos también se instrumentalizan los trastornos mentales y, digamos, las campañas por concienciar y por desestigmatizar, etc. De cómo se aprovecha, de cómo se saca tajada de eso para vender productos, para promocionar series, para excusar comportamientos de personajes públicos. También me gustó mucho que, a pesar de ser una serie que evidentemente te está concienciando sobre la depresión,
sea una serie que tiene muy claro que hay mucho discurso pretendidamente desestigmatizante que en realidad lo único que hace es banalizar. Rick y Morty, por su parte, se enmarcaría en lo que se conoce como horror cósmico, básicamente, y tiene mucho que ver con la noción kantiana de la experiencia de lo sublime. Se trata de hacer referencia a lo vasto que es el universo, a todo aquello que escapa a nuestro entendimiento, a todo aquello que nuestra imaginación o capacidad de abstracción no conseguiría abarcar, como la propia noción de infinito, ¿no? Que matemáticamente puede calcularse e incluso hay infinitos contables e incontables, pero realmente nadie puede llegar a imaginar el infinito. Porque todo esto suscita una cierta inquietud, un cierto horror. El horror cósmico también tiene mucho que ver, y claro, también es un poco una extensión de esto que acabo de decir, con recordarnos lo insignificantes que somos. Y eso incluye recordarnos lo limitado que es nuestro entendimiento. El horror cósmico es un género literario que fue inaugurado por Lovecraft, y no parece muy descabellado relacionar Rick y Morty con Lovecraft, cuando Cthulhu, que es una creación de Lovecraft, está en el encabezado de la serie. El horror cósmico guarda una cierta relación con el nihilismo, en tanto que subraya lo insignificante de la vida humana al hacer énfasis en lo vasto que es el universo y en lo inabarcable e incognoscible que resulta para el intelecto humano, para el entendimiento humano, quizás. Dejamos de estar en el centro, somos una mota de polvo, ya no somos el culmen de la creación divina. Y, como decía, hablando de BoJack Horseman, nuestros valores no son trascendentales y no tenemos ningún propósito, ninguna razón para estar aquí. Muy al principio de la primera temporada, y esto es un spoiler, Rick le da una poción de amor a Morty que tiene efectos secundarios terribles cuando hay una pasa de gripe. Y la lían tan parda que convierten a más de la mitad de la población en mutantes y no tienen ninguna forma de deshacerlo. Por lo que deciden viajar a un universo paralelo en el que Rick nunca le haya dado esa poción y además los otros Rick y Morty estén a punto de morir, para así reemplazarlos y volver a empezar en otro universo. Y ese episodio termina con Rick y Morty enterrando a Rick y Morty. ¿Qué significa perder a una persona para ti si hay infinidad de versiones de esa misma persona? Y esto se aplicaría tanto a Rick y Morty, que han abandonado a su familia para empezar de cero con otra versión de la misma, como al propio espectador que está viendo la serie. Al espectador básicamente le da igual que Rick y Morty mueran porque hay otras versiones de los mismos. Que por supuesto esto es una serie de televisión, no son vidas reales y tampoco sería el fin del mundo si los únicos Rick y Morty murieran. Bueno, igual para algunos fans sí que lo sería, pero lo que quiero decir es que todo esto condiciona la forma en la que ves y digieres la serie. Y formaría parte de ese halo inquietante, turbio y mórbido. Hay un episodio en el que Morty juega un juego de realidad virtual que hay en una especie de salón recreativo ochentero pero hiperespacial, que simula una vida entera. Morty vive otra vida entera y luego cuando se muere en el juego se despierta. Y lo primero que hace es preguntar por su mujer. O sea, no lo sé, pero a mí esa parte me dejó muy tocada. Esta forma de trivializar la vida y de apelar a cuestiones como estamos soñando, vivimos en una simulación, si viviéramos en una simulación podríamos saberlo. Si todos nuestros recuerdos fueran mentira, eso los haría menos significativos. Generan mucha inquietud. Por muy realista y positivista que seas, siempre te remueven algo por dentro. El episodio de Total Recall va un poco en la misma línea. Unos parásitos alienígenas cobran forma humana o humanoide e implantan en la familia protagonista recuerdos que les hagan creer que estos parásitos en cuestión siempre han formado parte de sus vidas. Lo que te está diciendo la serie es, imagínate que los recuerdos que tienes sobre alguien, sobre todas las experiencias que has vivido con ese alguien, fueran falsas. No habría forma de distinguirlas del resto de recuerdos reales. Tus recuerdos reales son tan reales y tan significativos para ti como lo serían los falsos. Tener que concebir esto forma un poco parte de ese horror. La terapeuta del episodio de Rick y Nillo también me pareció brutal. En pocas palabras le dice a Rick que su intelectualismo cínico y su menosprecio de las emociones no es más que una excusa para no tener que hacerse cargo, para poder ser emocionalmente distante y negligente, porque mantener y cuidar los vínculos requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y la valentía de exponerse y ser vulnerable. Entonces es no eres emocionalmente analfabeto porque seas un genio, sino que utilizas el hecho de ser un genio como una excusa para no tener que hacer ningún tipo de trabajo emocional, digamos, ni contigo mismo ni con las personas que hay a tu alrededor, para no tener que hacer el esfuerzo de cuidar y mantener los vínculos. Y no está hablando únicamente de cuidar los vínculos, está hablando de cuidar la propia salud mental, de llevar una vida de hábitos más o menos ordenados, de, como decíamos antes, dar ciertos pasos que no apetecen y que suponen un esfuerzo, pero que te permiten poder estar mejor a largo plazo.
No hacer esto de intelectualizarlo todo, distanciarse de las emociones, hablar de ellas en términos fríos y clínicos, tratarlo todo como si fuera una ecuación matemática y en clave de coste y beneficio, crear una coraza y fingir que nada te importa ni te afecta para tratar de sobrecompensar lo mucho que realmente sientes, el peso con el que realmente cargas, sino escucharte y poder entender y verbalizar y compartir lo que te ocurre. Pero, por supuesto, eso no es tan divertido, no te hace parecer tan guay. La metáfora está clara, literalmente se ha convertido en un vegetal para no tener que hacer terapia. Acaba sumido en una aventura que casi le cuesta la vida por no querer sentarse a hablar con su familia de lo que siente, porque prefiere vivir a tope. Y finalmente se decanta por esto último, en detrimento de la salud mental de Morty y Summer. Y Beth asume también esa actitud negligente para así poder conectar con su padre. Cuando lo piensas, es todo bastante explícito en realidad. Creo que a muchos fans de Rick y Morty no les gustó mucho esa escena, porque creo que hay algunos de ellos que quieren verse reflejados en Rick y lo idealizan y lo idolatran cuando el personaje de Rick, por mucho que a mí me guste como personaje, por muy interesante que me parezca, es un antihéroe desde el minuto 1, no es un modelo a seguir, no es un modelo aspiracional. Creo que BoJack Horseman hace un mejor trabajo haciendo que empatices con el antihéroe sin por ello olvidar en ningún momento lo que es, ni parecerte guay, ni querer aspirar a ser como él. Recuerdo que cuando dije que esta era la interpretación que yo había hecho de esa escena, algunos fans de Rick y Morty me dijeron que en realidad lo que estaban haciendo los creadores era trolear a la clase de personas que buscan extraer algún sentido, algún significado, alguna lección moralizante en la serie. Como si a ojos de los creadores la terapeuta no fuera más que una charlatana, ¿no? Pero poco después vi a uno de los creadores, no sé si fue Justin Roiland, creo que fue Dan Harmon, hablando de esta escena y viniendo a decir básicamente lo que acabo de decir aquí, así que... En definitiva, el hecho de navegar por universos paralelos y líneas de tiempo alternativas, que lo que se hace pueda deshacerse, vacía de significado las decisiones y suscita algunas preguntas inquietantes sobre la identidad individual. Como decíamos, cuando la serie nos plantea infinitas versiones de una misma persona, le quita a esa persona toda la importancia que podría tener. Y este tipo de hipótesis resultan angustiantes en tanto que refuerzan esa sensación de pequeñez e insignificancia, pero también fascinantes, en tanto que abren la puerta a cuestiones que no nos plantearíamos, o al menos no de esa forma, en nuestro día a día. Rick y Morty, al igual que BoJack Horseman, bebe también del absurdismo de Camus. Camus describe el absurdo como la fractura, como la brecha abismal entre nuestra necesidad, o habilidad evolutiva, de detectar patrones y encontrar un sentido profundo, una moraleja, una señal de algún tipo en los fenómenos naturales, y lo indiferente que sería el universo con respecto a nuestra existencia, nuestra búsqueda de sentido o nuestro propósito. Tendríamos que tratar de ser felices a pesar de ello, no ignorándolo, sino abrazando ese absurdo. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV.